Es el momento de pasar a la segunda sección en Crónicas de Juanito Guanabacoa, porque vamos ya a pasar ahorita a la parte un poco distinta, bueno, muy distinta, pero seria, un poco ya más formal dentro de la temática de información y de ver lo que pasa en nuestros países de la América Latina, como se dicen aquí. Y bueno, en este caso especial, en una noticia que hemos venido siguiendo de la confrontación o polémica entre el periodista Ernesto Ledesma y el presidente de México, el presidente todavía en funciones, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la intervención de militares, al caso Ayotzinapa y estas cuestiones que, estando en línea, he presentado y que representan pues información sensible de lo que está sucediendo en México, entre otras cosas, porque había yo dicho, y esto ya es a nivel de corrección, de que anteriormente el cambio de gobierno se daba el 1 de diciembre y teníamos un poquito más de tiempo en la convivencia entre un presidente en funciones y un presidente entrante, un presidente electo. Ahora esto se va a realizar hasta el próximo mes de octubre, creo. Eso sí lo tengo que ver, sí, al próximo mes de octubre, lo que representa pues un cambio estructural en el ejercicio del poder, y la presidente, que será ya en funciones, pues está armando su equipo de gobierno. Hemos visto algunas situaciones, pero también dentro de esa polémica y dentro de lo que ha declarado el presidente López Obrador en sus mañaneras, es que va a dejar el menor de los asuntos pendientes como herencia al siguiente gobierno, y que, bueno, esto implica también el seguimiento de las ideas y proyectos que se tienen dentro de lo que se ha llamado la Cuarta Transformación. En esto, para que el público tenga un poquito de antecedentes de esta polémica, bueno, resulta de que hay un sitio que se llama La Política Online, y voy a dar una noticia previa generada en aquellos primeros días del mes de junio, porque la promesa del informe sobre Ayotzinapa elaborado por el presidente fue datado como promesa de entrega el día 3 de julio. Claro que en su momento no tuve la oportunidad de presentarlo aquí, dadas las fechas. Ahora, siendo 21 de julio, pues es menester no dejar las cosas pendientes y colgadas, sino pues ya en este presente social podemos atrasarnos unos cuantos días y ver la vigencia de estas noticias. Bueno, pues en este sitio, en esta página de Política Online, generada el día que se realizó la mañanera, que creo que fue el 6 de junio, la noticia fue la siguiente: AMLO entregará su propio informe sobre Ayotzinapa y deslinda al ejército. Entre comillas, declara: no hay pruebas. Aseguró que le debe a la Sedena logros durante su gobierno. Además, negó persecución contra Loret de Mola. No tengo necesidad, manifestó. Y bueno, contra Loret de Mola no tengo necesidad, fue lo que dijo. Y después de esto, pues la noticia fue llevada a cuarto oscuro con algunas fotografías, etcétera, lo que pasa normalmente. Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes, estamos hablando de los primeros días de junio, que entregará un informe propio sobre el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, y en donde deslinda al ejército, pues adelanta, no encontró ninguna prueba en contra. El tema surgió en su conferencia matutina ante el insistente cuestionamiento del periodista Ernesto Ledesma sobre la postura que ha tomado el presidente en torno a este caso, en el que se ha lanzado duramente contra los defensores de derechos humanos, incluso familiares de las víctimas,
en tanto que ha rechazado las acusaciones que se ha hecho contra el ejército. Un tema en el que el GIEI, que fue el grupo de especialistas invitados, fue particularmente incisivo al denunciar las omisiones de esta institución en las investigaciones. Contra Loret de Mola no tengo necesidad, dijo. Esto fue allá, ¿no? Y bueno, pues el tema que surgió y que López Obrador negó estar de acuerdo con las conclusiones de Ernesto Ledesma y se apresuró a informar que está elaborando un reporte personal que entregará a padres y madres de los desaparecidos el próximo 3 de julio. Porque dijo, no quiero, cito, porque no, quiero aclarar muchas cosas. Lo que estás planteando, refiriéndose a Ernesto Ledesma, la mayoría no son ciertas. Es que se enmarañó mucho las cosas y lo que estoy haciendo es clarificarlo, dijo en aquel entonces, aquel día de nuestro presente social ayer. Contra Loret de Mola, entonces, bueno, pues ya ese es otro asunto que, pues, para mí es un poco más irrelevante lo que se haga con periodistas de tal cuño, ¿no? Bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, una vez que anunció esto, la jornada del 20 de julio replica el informe completo. Es necesario que la gente interesada pues acuda al diario, se informe, porque es realmente importante las aclaraciones históricas y la comprensión de nuestra historia reciente. En su primer reporte a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se ha procesado a 20 militares, entre ellos 2 generales, por posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada, pero hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada sobre la participación directa de integrantes del ejército en el crimen de Iguala. El Ejecutivo Federal advierte asimismo que es el momento de revisar el comportamiento de quienes han conducido las exigencias de supuesta justicia, sobre todo sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias. Se trata de personajes de organizaciones de derechos humanos que defendieron y celebraron la excarcelación de por lo menos 60 personas implicadas en la desaparición de los normalistas bajo el supuesto de que fueron torturadas. López Obrador resalta que espera que en su último informe de gobierno para satisfacción de los familiares pueda cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo sucedido, la irrefutable y auténtica verdad de los hechos. Pues esto fue presentado, es un documento extenso y que supongo que la importancia que tiene merece dedicarle una lectura completa a este informe. Muchos dirán, ay, pues va a decir cosas que ya se supo o va a manipular y cambiar y la información existente. No, yo creo que es necesario conocer todas las versiones, todo lo que representa un documento oficial e histórico, porque sale firmado por el presidente en funciones y que quedará en los archivos para todas las investigaciones. Y vimos que es un tema bastante polémico y delicado y que en algunos casos, no estoy ya aseverando positivamente, en algunos casos se han encontrado que las omisiones, las tergiversiones, las acciones criminales de complicidad, pues se dan en muchos niveles y que el formarse una idea para los ciudadanos comunes que pueden en un momento dado simplemente tener una opinión, pues se sepa realmente lo que pasa en nuestro país. Y para eso, pues no sé si nos alcance el tiempo ahora, pero sí siento necesario que se haga una lectura completa de esto
porque además, pues aunque se pueda llegar a la información de las redes sociales, han estado tan mediatizadas las bombardeos informativos que la gente no lee más de 10 minutos, bueno, si acaso 10 minutos lee, pero de esas noticias que implican que perdamos la memoria inmediata para poder asimilar el cúmulo de noticias que se dan, que no sabemos realmente si son intencionadamente dirigidas o fake o falsedades, etcétera. Y bueno, pues si nos basamos a la reproducción de un documento oficial, pues tendremos elementos para poder, pues incluso profundizar nuestras dudas y aclarar aquellos momentos que no conocemos de la realidad. Bueno, entonces, pues a continuación, el primer reporte del presidente de México sobre los jóvenes desaparecidos en Iguala, en la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Esto está fechado el 8 de julio, o sea que realmente no fue el 3, sino el 8 que se da la publicación. Y dice: presentes. Estimadas y estimados familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, madres y padres. Con mucho respeto por su dolor y sufrimiento y también con apego a mis ideales de hablar con la verdad y actuar con honestidad y justicia, deseo informarles lo siguiente. Como es sabido, desde el principio de este lamentable caso, las autoridades de ese entonces buscaron por diversos motivos ocultar la verdad de los hechos, inventaron la llamada verdad histórica. Posteriormente, con la comparecencia o confabulación de supuestos defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil y de los organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos, se involucró a quienes no participaron en la desaparición de los jóvenes. Se dejó en libertad a quienes sí son responsables y al paso del tiempo empezaron a sostener sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia no fueron las autoridades locales, estatales o municipales de Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente coludidos con dichos funcionarios, sino que en este crimen la culpa mayor recae en los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional con el manejo de la consigna de que fue el Estado y específicamente fue el Ejército Mexicano. Ciertamente no hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada verdad histórica de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados. Pero el señalamiento al ejército sin pruebas me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos o ideológicos. En el caso de Ayotzinapa, aprovechan la actitud sectaria de las organizaciones independientes o no gubernamentales que respeto, aun cuando no a todas les tengo confianza, porque hay quienes fingen defender al pueblo, pero en realidad forman parte del entramado del poder oligárquico nacional y sobre todo extranjero. Mi hipótesis la sostengo en los siguientes hechos. 1. A partir de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, los abogados defensores por parte de los padres y madres de las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, siendo en ese entonces secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa, para solicitar medidas cautelares y en ninguna parte hablaron de participación del ejército. Inclusive el día 3 de octubre de 2014, en la resolución en la cual conceden esta medida cautelar, sostienen textualmente, cita,
En el marco de los presuntos hechos, los solicitantes afirman que las autoridades estatales habrían actuado con uso excesivo de fuerza y que habría permitido a un grupo de particulares actuaran persiguiendo a los mismos intereses de los persiguiendo los mismos intereses que los policías adscritos a la Dirección Municipal de Iguala, en vista que habían desaparecido de la misma forma en contra de los estudiantes. Que habían disparado de la misma forma en contra de los estudiantes. En tal sentido, los solicitantes alegan que la manera en que habrían ocurrido los supuestos hechos sugiere que los particulares armados actuaron de manera coordinada con las autoridades estatales. Esto es el anexo 1 de la resolución del 28 del 2014 de esa Comisión de Derechos Humanos. Segundo, el día 29 de octubre de 2014, los abogados o representantes de las madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa se entrevistaron con el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, y como resultado de esa reunión, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la organización Agustín Pro Juárez firman el 12 y 18 de noviembre un documento de trabajo conjunto y se propone la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIE, para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Todo esto es citado del informe. Cabe señalar que estos escritos los suscribieron, entre otros, Lía Limón García, en ese entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Mario Patrón Sánchez del Centro Agustín Pro Juárez y Emilio Álvarez y Casa Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Esto consta en el anexo 2, Acuerdo de la Incorporación de Asistencia Técnica Internacional. 3. Considero importante dejar de manifiesto que la entonces subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, fue posteriormente postulada por el Partido Acción Nacional como alcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y en los últimos tiempos es militante del bloque conservador manejado por el subsecretario permítame. Aquí dice, y en los últimos tiempos es militante del bloque conservador manejado por el pseudoempresario Claudio X González, integrado por los partidos PRI, PAN y PRD, así como los destacados traficantes de influencias del antiguo régimen. De la misma forma, es pertinente subrayar que la actitud hipócrita y reaccionaria de Emilio Álvarez y Casa, un gran farsante con disfraz de defensor de derechos humanos, un académico adversario nuestro que siempre se ha opuesto a la transformación del país. Cuarto, mientras estos acuerdos se establecían en la ciudad, en la cúpula del gobierno y en las organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeros y la Procuraduría General de la República y la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, como responsables de la investigación, llevaron a cabo detenciones de autoridades locales, policías municipales e integrantes de la banda llamada Guerreros Unidos, y se sostiene que mediante tortura, si no de todos, si de varios, fueron obteniendo declaraciones para construir la llamada verdad histórica, según la cual los jóvenes fueron asesinados, quemados en un basurero de Cocula y sus restos tirados en el río San Juan. Quinto, como resultado del acuerdo entre el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, en su informe de septiembre de 2015, llega a la conclusión de que es falsa la llamada verdad histórica. Es decir, que los jóvenes no fueron quemados en el basurero y que todo fue producto de declaraciones obtenidas mediante tortura. 6.
casi al mismo tiempo, con la participación de los abogados de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos de la organización Agustín Pro Juárez, se tramita una sentencia a favor de los encarcelados con el argumento de que habían sido víctimas de tortura y se resuelve dejar en libertad a 14 de los detenidos por la supuesta causa de haber sido torturados. Posteriormente, a 51 personas más, las cuales usaron esta sentencia como precedente para también ampararse y quedar en libertad. 7. Fíjense el número de personas involucradas en esto. De manera inexplicable o cuando menos contradictoria, los defensores de los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa y los directivos del Centro PRO actuaron consciente o inconscientemente a favor de los presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes, pues, como se puede probar, no todos habían sido torturados y varios de ellos sí estaban involucrados en la desaparición de los jóvenes. 8. Esto queda de manifiesto cuando uno de los supuestamente torturados, poco después de ser liberado, afirmó en calidad de testigo colaborador que, en efecto, como lo declaró la primera vez, él formaba parte de Guerreros Unidos y participó en la desaparición de los jóvenes, como consta en documentos oficiales de la investigación. Es el anexo 3 de la declaración. Además, era también extraño que, si se había demostrado que no era cierta la llamada verdad histórica y el procurador José Murillo Caram se había atribuido la responsabilidad de todo el proceso de aplicación de la ley en nombre del gobierno federal, al igual que Tomás Cerón y otros, no se hubiese abierto investigación alguna y, mucho menos, girado órdenes de aprehensión en su contra. 10. Más aún, al decidirse que se procedería legalmente contra el procurador y otros implicados, se produjo una rebelión en la Fiscalía Especial que llevó a renunciar a su titular, Omar Gómez Trejo, quien fue propuesto por integrantes del GIEI a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con el aval de los abogados de los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa. Y al mismo tiempo, en vez de celebrar la detención del inventor de la llamada verdad histórica, los miembros del GIEI se inconformaron y optaron por irse, pretextando que habían estado mal en meter a la cárcel a este funcionario, así como a 20 militantes y a 64 personas más. A partir de entonces, los abogados de los padres y algunos de ellos, a los cuales siempre les aceptamos cualquier señalamiento y hasta insultos porque se trata de la pérdida de sus hijos, empezaron con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, de la llamada sociedad civil, de la OEA y de la ONU a enfocar todas las baterías contra el ejército. 12. Todo se centró en demandar reportes y folios que nunca se les ha negado, porque el general secretario de la Defensa Nacional tiene orden del presidente, en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de entregar toda información requerida. Incluso se le propuso a los familiares de los jóvenes que buscaran especialistas en archivos para que pudieran revisar todo lo existente en cuarteles, zonas regiones y en oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se han entregado 121,000 fojas a la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, COBAG, mismas que también fueron enviadas a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Al parecer, todo lo disponible sobre ese tiempo que pudiera estar relacionado con la desaparición de los jóvenes, esto obra en el anexo 4, cartas que se enviaron al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Todo esto incluye diversas preguntas y cuestionamientos que han formulado las madres y padres de los estudiantes durante las pesquisas.
Por ejemplo, señalan la existencia de un video sobre la presencia de elementos de la Marina en el basurero de Cocula el 26 de septiembre. Video que, cabe aclarar, fue integrado por la propia Marina a la COBAG y al GIEI como parte de la investigación y que efectivamente acredita su presencia en el basurero, pero un mes después de los lamentables hechos, y limitándose a brindar seguridad perimetral en apoyo a las labores de investigación y búsqueda que la PGR hizo. De hecho, fue el GIEI quien de manera irresponsable difundió ese video, resaltando validez como elemento probatorio. También se ha mencionado al supuesto militar infiltrado en la escuela normal, el soldado Julio César López Patotzin, que si bien integraba el 50 Batallón de Infantería, no contaba con adiestramiento de manera de inteligencia militar, ni mucho menos era un infiltrado, sino que se trataba de un joven que se había recibido autorización de su comandancia para estudiar en la escuela normal para el ciclo escolar 2014-2018, como parte de su deseo de superarse y convertirse en maestro rural. Lamentablemente, fueron sus familiares quienes 3 días después de los hechos advirtieron a la Secretaría que López Patotzin podría estar entre los estudiantes desaparecidos, y a partir de ese momento iniciaron las acciones para su localización. Sobre la presencia del ejército en el C4 de Iguala, ese es el centro de televisión en todas las ciudades, el C4 es el de las camaritas. Es necesario aclarar que, como ocurre en todo el país, estos centros están bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales, no de la Sedena, y que cuentan con la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas como de Seguridad y Protección Ciudadana. Al momento de los hechos, los militares asignados al C4 transmitieron los reportes a su batallón, lo que motivó el despliegue de 2 órganos de búsqueda de información, OBI, y 3 fuerzas de reacción que salieron a territorio a corroborar esta información y a reportarla a su base, como consta en las bitácoras que forman parte de la carpeta de investigación. 13. No obstante, los representantes de los padres y madres de los jóvenes, y algunos de ellos se niegan casi todo, han llegado incluso a sostener que queremos proteger al ejército y que pretendemos crear una verdad histórica, y que han recurrido a la violencia con propósitos propagandísticos, como sucedió el día 6 de marzo, que destruyeron una de las puertas de Palacio Nacional, misma fecha en que el abogado Vidulfo Rosales amenazó con irrumpir en los actos de la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena. 14. Ahora bien, ¿en qué basan su afirmación de que fue el ejército? Sostienen, al igual que la pseudoperiodista Anabel Hernández, el dicho de Ulises Bernabé García, juez de Barandilla de Iguala, según el cual los jóvenes de Ayotzinapa nunca fueron llevados a la comandancia de la policía de Iguala esa noche, y que hasta fue un grupo de soldados a buscarlos, pero no los encontraron porque supuestamente nunca estuvieron allí, aun cuando existen otros testimonios que sostienen lo contrario. Hoy sabemos también que Felipe Flores, director de Seguridad Pública del municipio de Iguala, acudió a la en compañía del capitán Martínez Crespo al juzgado cívico de 8 de dicho municipio, donde fue atendido por Ulises Bernabé, juez de Barandilla, responsable del turno, y que al conversar con el referido juez, le comentó que durante la noche habían llevado al patio del juzgado un grupo de entre 15 y 17 jóvenes, quienes solo permanecieron unos minutos. Le precisó
también que no les había recabado sus datos porque cuando lo iba a hacer, Francisco Salgado Valladares, subdirector de la Policía Municipal, le dijo que había un cambio de instrucción y que los llevarían a en las mismas patrullas en la que los habían trasladado sin saber qué pasó después con los jóvenes. Inclusive, el mismo director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, narra que la noche del 26 de septiembre intentó localizar por radio y teléfono a Francisco Salgado Valladares y a otros elementos de la Policía Municipal sin lograrlo. Fue hasta 3 horas después que sostuvo comunicación con ellos y que al regresar a la comandancia, las patrullas venían llenas de lodo, al igual que la vestimenta y calzado de los policías. 15. Cabe subrayar que la declaración que da el juez de Barandilla acerca de que no estuvieron los jóvenes en la comandancia es lo que sostiene Anabel Hernández como prueba de que el ejército sí salió a las calles todo ese día. Inclusive el Departamento de Justicia de Gobierno de Estados Unidos le otorgó a dicho juez el derecho de asilo que supuestamente solicitó en 2015 y se le concedió en 2020 bajo los criterios siguientes. Ojo. A. La Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos considera verídico el testimonio de Ulises Bernabé y el de la señora Anabel Hernández de que el ejército mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes. Dichas autoridades estadounidenses llegan a sostener textualmente lo siguiente. Menciona, resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente. Esto es en el anexo 5 de la sentencia de la Corte de Arizona, en la página 114. C. Otro elemento que se usa para culpar al ejército es una serie de escuchas de la DEA en las que algunos miembros de Guerreros Unidos sostienen de manera no muy convincente que ellos le entregaban sobornos al coronel Rafael Hernández Nieto, encargado de la comandancia militar de Iguala, aun cuando con la conversación telefónica se produjo en abril, 5 meses antes de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. La noche del 26 de septiembre de 2014, con esta prueba de ser cierta, podría sostenerse la vinculación de la delincuencia con el mando militar, pero no la participación de esta institución en la infamia cometida contra los jóvenes. Inclusive, es el punto D, inclusive podría acusarse de omisión a los militares que estaban entregados a los actos de violencia, que estaban enterados de los actos de violencia ocurridos en Iguala y, sin embargo, no actuaron para evitar abusos de autoridad y salvar la vida de los jóvenes, pero sobre su participación directa en este crimen, hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada. Agrego que por los casos de posibles omisiones y vínculos con la delincuencia organizada, se ha procesado a 20 militares, incluidos 2 generales y 2 oficiales de rango medio. Punto E. Además, sin ninguna prueba convincente y recurriendo a dichos de informes anónimos, la pseudo periodista Anabel Hernández, en su libro La verdadera noche de Iguala, publicado en 2016, sostiene que los estudiantes habían secuestrado sin proponérselo un camión con heroína con destino a Estados Unidos y en un apartado de su libro titulado precisamente Fue el ejército, cuenta así su historia. Cita. La noche del 26 de septiembre de 2014 le informaron a un narcotraficante con un importante nivel de operaciones en Guerrero que se encontraban en Iguala que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa iban a bordo de 2 autobuses en los que se ocultaba un cargamento de heroína con valor de casi
al menos $2 millones. Los normalistas ignoraban que viajaban con la preciada carga y que su destino estaba ligado a ella. Sigue citando, aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de heroína, la cantidad que transportaban los autobuses no era menor y no se podía permitir ese robo aunque fueran accidental. Si lo toleraban, se perdería el orden en la plaza. Sigue citando. Si se mata por $20,000, por 2 millones, es una manera de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y no un tema de autoridad. Si se le permitía ese robo, después habría más, explicó un informante de credibilidad comprobada con quien se sostuvieron varias reuniones a lo largo de 15 meses durante la investigación. Sigue citando. El narcotraficante en cuestión tenía al menos 8 años trabajando en la entidad, primero como colaborador de Arturo Beltrán Leiva, con el que traficaba droga a Estados Unidos, no como un subalterno, sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más poder, aunque logró mantener un perfil discreto. Pero su nombre nunca se ha mencionado en las causas penales de otros integrantes de este cartel, como Edgar Valdés Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez o Sergio Villarreal Barragán. En 2009, cuando ultimaron a Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias operaciones usando Guerrero como base. Para el control de las zonas tenía en su nómina a militares del 27 y 41 batallones de infantería, policías federales, policías ministeriales de Guerrero, policías federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra donde se siembra la amapola y se procesa la heroína. Cuando reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo había hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperaran la mercancía a como diera lugar. El ejército era la fuerza de seguridad que tenía mayor autoridad en la ciudad. Tal vez el narcotraficante no dimensionó la magnitud del operativo para recobrar la droga. Híjole. Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo ejército, señaló la fuente de información enterada de los hechos. Y dice, ya en otra parte, ese capítulo, ese libro afirma, de acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habían dado cuenta de lo que se estaban extrayendo de los compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos. Sigue el capítulo Según habría encontrado el caso a sus conocidos de confianza, su gente no intervino en la operación, dejaron todo en manos de los militares. Voy a saltar la situación de toda esta situación que se contiene en el libro de Anabel, porque la gente puede recurrir al libro. Pero en el punto F del informe sigue. Todo parece indicar que, como afirma Anabel Hernández, la fuente de información enterada de los hechos era la DEA, pues ella o pertenece a esa agencia o colabora con ellos y, en este caso, como en otros, hay una clara intención de afectar instituciones de países independientes y mantener a sus autoridades bajo sospecha para poder ejercer a sus anchas en territorios ajenos la política de gobiernos hegemónicos e intervencionistas, como ha sido casi siempre en la historia. Esto es ya parte de lo que afirma el informe. Punto 16 del informe. Aquí abro un paréntesis para recordar que en los últimos meses de este año se desataron de manera sorpresiva y sin razón aparente una serie de ataques en mi contra en el país y en el extranjero, en particular desde medios e instancias gubernamentales de Estados Unidos, cuyo propósito central ha sido
de sembrar la idea de que yo estaría involucrado en el narcotráfico. Se ha propalado la mentira de que en la campaña de 2006 recibí dinero de la delincuencia y por ello estaría comprometido a darle protección. Una versión casi idéntica fue difundida por un periodista muy famoso, pero muy calumniador, llamado Tim Golden. Irónicamente, condecorado en dos ocasiones con el premio Pulitzer del periodismo, lo mismo hicieron el afamado periódico New York Times y la agencia Deutsche Welle, entre otros. En todas estas publicaciones hay una constante: citar como fuente principal a la Administración del Control de Drogas, DEA, agencia del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos. Coincidiendo con el inicio de esta guerra sucia, se lanzó en redes sociales una campaña de más de 300,000 cuentas automatizadas que difundieron más de 30 millones de mensajes con la etiqueta narcopresidente AMLO. Estas y otras operaciones de intoxicación de la opinión pública coincidieron con el proceso electoral que tuvo lugar en México en los últimos meses. Por otra parte, 15 días antes de la elección presidencial del 2 de junio, Anabel Hernández, quien había participado desde el inicio en esta campaña difamatoria, publicó un libro titulado La historia secreta, AMLO y el cartel de Sinaloa. Se trata de un panfleto carente de pruebas y a todas luces difamatorio, cuyo propósito principal era dañar mi reputación. Ya vamos en el punto 17, que creo de este informe muy necesario seguir leyendo, estudiarlo con un poco más de calma y confrontarlo con informaciones de otras fuentes, cosa que un investigador debe hacer. Para las personas normales es muy difícil. Concluyo que pues es obligación difundir el documento en su integridad. Punto 17 del informe de AMLO. Continuando con mi hipótesis de que se quiere acusar al ejército, se fundamentó, sin fundamento de los hechos, en septiembre de 2014 en Iguala. Agrego que si además de lo sabido se presentaran nuevas evidencias que involucren a miembros de esa institución, no habrá, como no lo ha habido en ningún caso durante el gobierno que represento, encubrimiento o impunidad, pues la mejor manera de mantener la fortaleza y el prestigio del ejército es actuar con rectitud y justicia y castigar a quienes incurren en abusos de autoridad o cualquier otro delito. 18. Sobre este asunto es indispensable recordar que en el sexenio de Felipe Calderón, las agencias de Estados Unidos, con el consentimiento de las autoridades nacionales, operaron y dirigieron sin restricción alguna todo lo relacionado con el combate al narcotráfico. En este tiempo fue cuando más enfrentamientos hubo entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada, y desde luego fue también el sexenio en el que más creció el número de homicidios y la tasa de letalidad derivada de masacres. La prueba más contundente del abuso de las fuerzas durante el gobierno de Calderón la encontramos en la serie sobre el índice de letalidad en enfrentamientos registrados entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia. Este índice revela con mucha claridad lo funesto que fue el sexenio del gobierno usurpador, pues en los enfrentamientos, sobre todo en los años 2010 y 2011, siempre fueron más los muertos que los heridos o detenidos. En palabras duras y crueles, se remataba a los heridos, fue una redicción de la ley de fuga del porfiriato. A estos altos niveles de letalidad debe agregarse que en los últimos años del gobierno de Felipe Calderón, 2010 a 2012, los militares y marinos fallecidos en enfrentamiento fueron 171, un promedio de 57 por año, mientras que durante nuestro gobierno los miembros de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida en estas circunstancias han sido un promedio de 24 por año.
aunque los datos hablan por sí solos, es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no debe repetirse nunca más y que no se debe permitir jamás poner en riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las Fuerzas Armadas, ni utilizarlas para cometer excesos, violar derechos humanos o ejecutar órdenes cobardes e inhumanas. El general Felipe Ángeles decía, la política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente preciso que todos debemos defender, la vida. Cita histórica en este informe por parte del presidente. Punto 19. Ya vamos llegando a la parte final de este informe. De esa época data el distanciamiento del gobierno de Estados Unidos con el ejército mexicano y el afán de venganza y descrédito que han emprendido desde tiempos de Calderón. Véase en este caso lo que sostengo en mi libro Gracias, recién publicado. Todos dejan su librito por ahí. La animadversión que en esa época sostenían las autoridades del país vecino en contra del ejército mexicano e incluso su insistencia en atizar rivalidades entre este Instituto Armado y la Marina de México fueron ampliamente documentadas en los cables de Wikileaks publicados en la jornada el primer semestre de 2011. Por ejemplo, en una nota del 12 de febrero de 2011 titulada Washington intentó incluir en el Plan Mérida a un acuerdo antiterrorista, la preferencia del gobierno de Estados Unidos por la Secretaría de Marina de México en la cooperación contra el narcotráfico estaba de manifiesto desde 2006. Por ejemplo, en un cable de Wikileaks, el embajador Antonio Garza sostiene que México es un socio esencial para la defensa interna estadounidense y mientras que la Marina Mexicana participa como un jugador entusiasta, la Secretaría de la Defensa apenas ahora empieza a admitir que esta cooperación puede ser benéfica y agrega que tradicionalmente la Sedena es suspicaz y distante en parte para disimular su incapacidad. Esto fue la jornada 12 de febrero 2011. Recuérdese que Calderón y secuaces declararon la guerra al narcotráfico sin atender las causas, la pobreza y el abandono de los jóvenes y con un gobierno totalmente infiltrado por la delincuencia, como funcionarios corruptos y cómplices de las organizaciones criminales y con una dependencia vergonzosa y subordinada a las agencias de gobierno de Estados Unidos. Pasando el tiempo y con los hechos puestos al descubierto, no es exagerado sostener que durante ese gobierno imperó en México un narcoestado. Consciente o no, Calderón es responsable de la gran tragedia que significó esa etapa cuyo protagonista principal fue Genaro García Luna, nada menos que su secretario de Seguridad Pública, su brazo derecho, actualmente declarado culpable en Estados Unidos por asociación delictuosa y otros delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y la violencia. Muchos no saben que Genaro García Luna ingresó al CISEN desde el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que llegó a ser subdirector operativo de esa misteriosa institución que en el desempeño de ese cargo viajó a Tijuana y dejó en libertad a un agente de ese centro de espionaje acusado de haber sido el segundo tirador en el asesinato el día 23 de marzo de 1994 de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República. Sobre esto último, no sé si estaba enterado o no Calderón, pero sigo pensando que nunca imaginó lo que habría de provocar con su guerra contra el narcotráfico y tampoco creo que haya actuado de manera deliberada ni directa en actos criminales. Más bien, sostengo que la falta de principios y el fanatismo conservador pueden llevar a cualquier persona con poder a emprender acciones represivas con odio enfermizo para imponer el orden, aunque lo logre de manera inhumana y cruel. Y Calderón tiene ese perfil extremista, es
de los políticos más reaccionarios y autoritarios de México. También puede ser que con ese proceder pensara ganar la legitimidad que no tuvo en las elecciones y que además incluso quiso quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Pero el propósito de este desatino no era precisamente resolver un problema tan grave en ese entonces en el que en el país ni hay constancia de que lo presionaran tanto del extranjero, de modo que siempre será un enigma el porqué de una actuación tan irresponsable. De lo que no existe duda es que no solo fue una idiotez o un error garrafal, sino una enorme y tremenda tragedia que atentó y afectó a muchos y al país. Todavía no se explica cómo de ese sexenio perdieron la vida en 2 accidentes aéreos, 2 secretarios de gobernación y un alto funcionario responsable de la investigación de la delincuencia organizada, entre otros. Véase que son netas tiradas bien como piedras, ¿no? Cuando hablo de que la violencia, sigue el informe del presidente AMLO, cuando hablo de que la violencia en ese entonces estaba desbordada, me apoyo en los datos oficiales de criminalidad en 2004 y 2006. Los 3 últimos años de Fox se registraron en promedio 27 homicidios diarios. Sin embargo, luego de que Calderón declaró la guerra al crimen en sus 3 últimos años de gobierno, del 2010 a 2012, la cantidad de homicidios por día se había aumentado a 72, es decir, un incremento de 266%. Ahora, con todo lo que se sabe de García Luna, se puede deducir que este aumento de la criminalidad no solo se explica por la consigna de mátalos en caliente, sino también porque se abusó del predominio de una banda que recibía protección del gobierno al mismo tiempo que se actuaba para destruir a otras. Hay quienes dicen que esa era la supuesta estrategia para apaciguar al país. En la Corte de Nueva York, uno de los testigos protegidos en el juicio contra García Luna llegó a narrar que en una ocasión, cuando su jefe le preguntó si sabía para quién estaba trabajando, el testigo contestó, sí, para la gente de la AFI y de Genaro García Luna. Ni tú ni nosotros trabajamos para Genaro García Luna. Él trabajaba para nosotros. 30 de enero de 2023. Es también sabido que a los delincuentes aliados se les informaba de policías para enfrentar y eliminar a miembros de otras bandas o carteles. Además, la embajada estadounidense, la DEA y otras dependencias del gobierno de Washington decidían sobre asuntos de seguridad interior que solo competen a México como país libre y soberano. De modo que no descarto que la actuación de Calderón, además de otros motivos, haya tenido que ver con la mala decisión de permitir la intervención sin límite y prepotente del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias, en particular de la DEA, en asuntos internos de México. Debe recordarse que con el usurpador prácticamente se entregó a la Secretaría de Marina al gobierno de Estados Unidos. Hasta antes del gobierno espurio, esta secretaría no tenía prácticamente funciones bélicas, estaba más orientada a la custodia de los puertos, de las costas y el cumplimiento de las leyes pesqueras. Su presupuesto anual en los 3 últimos años de Fox fue un promedio de 8,762,713,973 pesos. O sea, 8 millones y pico. Sin embargo, en los 3 últimos años de Calderón, de 2010 a 2012, reportó 17,980 millones de pesos, una cantidad que, bueno, es decir, más del doble. Aclaró también que este aumento en el presupuesto no se orientó a obras portuarias, sino fundamentalmente a la adquisición de armamentos y equipos de espionaje. Asimismo, todo indica que la decisión de reforzar la misión belicista de la Secretaría de Marina
estuvo relacionado con la dificultad que representaba al gobierno de Estados Unidos subordinar por entero al ejército mexicano, institución con mayor nivel de independencia y nacionalismo. Chispas, qué informe. Yo creo que es necesario que la gente lo recorra, lo vea. En uno de los operativos conjuntos de la Armada con el gobierno de Estados Unidos para eliminar a Marcos Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, el embajador de Estados Unidos de ese entonces, Carlos Pascual, eufórico y sin recato alguno, llegó a declarar que la operación de detección y detención de Arturo Beltrán Leiva comenzó aproximadamente una semana antes de su muerte, cuando la embajada transmitió la información detallada sobre su localización a la CEMAR. La unidad CEMAR ha recibido una amplia capacitación de NORTHCOM, Comando Norte, en los últimos años. Todo eso declarado por el embajador. Y recuerdo algunas noticias. Además, sostuvo que el éxito de la operación contra Beltrán Leiva le suma a la agresiva actuación de la CEMAR en Monterrey con las fuerzas de los Zetas y destaca su papel emergente como actor clave para la lucha contra el narcotráfico. La CEMAR está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado ser capaz de responder rápidamente a la inteligencia procesable. Su éxito pone al ejército, Sedena, en la más difícil situación de explicar por qué se ha mostrado reacio a actuar sobre la base de una buena información de inteligencia y al llevar a cabo operaciones contra objetivos de alto nivel, esto acuerdo con el cable 240473 difundido el 17 de diciembre de 2009. Recuerdo que en esos días, el 26 de enero de 2010, puse en mi cuenta de Twitter los siguientes textos. Recomendaría con todo respeto al embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, que no abuse de la evidente y lamentable debilidad de Calderón. Otro, no está bien que el embajador haga juicios sumarios ni señalamientos sobre el ejército mexicano. Cooperación sí, intervencionismo no. Prosigue. También es importante destacar que precisamente en esos hechos, cuando los marinos eliminaron a Beltrán Leiva como nunca había sucedido en México, eso más bien correspondía a un proceder de agentes extranjeros, a su cuerpo se le profanó, le pegaron dólares, le tomaron fotos y le difundieron sin escrúpulos ni recato alguno. Sobre este mismo caso resultó muy lamentable que posteriormente, en venganza, en Paraíso, Tabasco, fueron eliminados familiares de un marino que había participado en el operativo contra Beltrán Leiva. En los tiempos de Calderón, en Estados Unidos se informó a todo, en tiempos de Calderón, en Estados Unidos se formó a todo un cuerpo de élite de la Armada de México para combatir al narcotraficante en todo el país y se le equipó con aviones, helicópteros, drones y armamento de los más sofisticados. En ese tiempo se aplicó el Plan Mérida y eran constantes los operativos conjuntos del gobierno de México y de Estados Unidos, como el llamado Rápido y Furioso, que consistió en introducir armas de contrabando con sensores según estos genios. Esas armas irían a parar a manos del crimen organizado y así descubrirían y aprenderían a los delincuentes. Al final, los resultados fueron desastrosos porque al estar el gobierno completamente infiltrado por los capos, las armas fueron despojadas de los rastreadores y terminaron, en efecto, en poder de la delincuencia, pero fueron usadas para causar la pérdida de vidas, tanto mexicanas como estadounidenses. Esto condujo a una investigación judicial en Estados Unidos y como involucra a las autoridades del más alto nivel de los dos gobiernos. Se decidió archivarla. Bien, bueno, pues en estas declaraciones y detalles fue muy interesante. Sigue algunas partes y que ya son pues no menos importantes, pero sí podemos tener aquí ya para terminar nuestra divulgación de información el hecho de que
para hacer una acusación se tienen que aportar pruebas, pero no hay que olvidar que un litigio es una lucha de argumentaciones para que un juez tome decisiones y no es la visión que busca en un principio el puro esclarecimiento de un hecho para determinar responsabilidades de las personas que participan en esos hechos criminales. Esta es una situación que existe no nada más en mi país, en todos los países. El litigio como la argumentación con la cual los jueces tomarán una decisión. Hay reformas entonces propuestas para el sistema judicial, hay resistencias, bien seguro que sí, hay motivos dentro y fuera de lo que es una institución. Y bueno, pues con esto podemos decir que las cosas van agarradas de hilos muy débiles y que tenemos que informarnos y ahora sí veremos posteriormente cuál es la reacción de las personas a las que fue dirigido este informe y si hay necesidad, pues aclararemos algunas partes del texto. Mientras tanto, bueno, pues me despediré con la dama que he presentado ahora, Beni, con algo que dice: I shot the sheriff. But I did not see no death. Oh, I shot the sheriff, but I did not see no death. All around and I walk down, they try to drag me down. They say they want
Bien, pues después de tirarle al sheriff, pues vamos a ver qué sucede. Dejo las últimas partes de las conclusiones del informe como a propósito para que si surgen preguntas y ya después sigamos el efecto que tiene este informe en las partes a las que ha sido dirigido, podamos hacer algunas puntuaciones, algunas declaraciones y algunas, bueno, aclaraciones, sí, aclaraciones de los puntos de vista de este informe. Con ustedes estuvo Juanito Guanabacoa. En la sección musical tuvimos la presentación de bastantes artistas que por primera vez desfilan por la antena de frecuencia París Pluriel. Y yo los dejo entonces con el afamado blues, FBB Blues, en lo que se cierra la emisión correspondiente a este domingo 21 de julio del año que nos corre 2024.